Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto de nuevo aquí en tu podcast y tu historia que vende. Déjenme decirles que hoy tengo frente a mí a una mujer que no solo asegura tu patrimonio, sino también protege tu mente y tu historia. Llegó a Canadá muy joven, sin saber cocinar, sin saber qué camino seguir, pero con un fuego por dentro y una fe que la llevó a construir no solo una carrera, sino un legado. Psicóloga organizacional, asesora financiera, compradora de su propia casa, coach de otras mujeres y sobre todo una mujer agradecida y consciente que hoy está sanando a la pequeña Paula que una vez sintió miedo y no se rindió. Ella no vende seguros, construye posibilidades en Canadá. No enseña a ahorrar dinero, enseña a invertir fe. Y hoy viene a contarnos cómo lo ha hecho, cómo lo sigue haciendo y qué hay detrás de esa sonrisa que guía a otras a empezar de nuevo. Bienvenida, Paula, a tu podcast y tu historia que vende. Gracias, Víctor, por esa gran introducción. Mucho gusto. No, gracias a ti. ¿Cómo te sientes estar aquí en el podcast y tu historia que vende? Y pues bueno, pues vamos a comenzar, que este episodio ya lo estaba esperando, tiene mucha información que compartir y sobre todo creo que una gran enseñanza a la corta edad que tú tienes. De verdad eres un ejemplo a seguir a muchos de los que estamos aquí, también como migrantes en este lindo país. Ok, vamos a empezar. ¿Te late, Paula? Claro que sí, vamos. Gracias. Gracias por tenerme aquí. No, gracias a ti. ¿Cómo era la Paula que llegó a Canadá? ¿Qué soñaba y qué temía esa Paula? Bueno, creo que cuando llegué aquí a Canadá, bueno, te comento, llegué en el 2014 por primera vez, visitar Vancouver, y era uno de mis sueños porque fue así como amor a primera vista, como quiero ir a esta ciudad. Y pues las cosas se fueron desenvolviendo para que yo viniera a perfeccionar mi inglés. Y después de eso, pues empecé mi carrera en Douglas College. Y pues básicamente, ¿qué era lo que más me gustaba? Pues estar aquí, tener curiosidad de tener muchos amigos de todo el mundo, conocer personas, lugares así, las montañas. Me encanta, como siempre, estar muy activa. Entonces eso era lo que más me emocionaba. Y pues esa Paula siempre ha sido bastante curiosa, ¿no? Entonces siempre como hablarle a las personas, mirar oportunidades, posibilidades y ya después me vine, bueno, y lo que más temía pues era como ese sentimiento de soledad, ¿no? Como de, bueno, ahora qué debo hacer para crear esta independencia que en ese momento era desconocida. Totalmente. Y tocaste una palabra como clave, fundamental, soledad, ¿no? Que es la que Sí, pasamos todos aquí, por algún momento de nuestras vidas, ¿no? total, Y sí. justamente en eso, digo, aquí, en ese podcast nos caracterizamos en no vender como como esos sueños falsos a veces, o eso que te venden de venta a Canadá. Pero, ¿en qué momento crees que tocaste fondo emocionalmente y cómo saliste de ahí en ese proceso? Bueno, pues como que cuando llegué, la verdad que lo que más me motivaba era alcanzar esa independencia, que en algún momento quería crecer en el sentido de literalmente salir de mi casa y valerme por mí misma. O sea, ese era como mi objetivo y pues el proceso de la universidad yo lo disfruté muchísimo. Obviamente los primeros 2 meses fue más retador porque pues era adaptarme a todo, conocer personas, tener clases en inglés, todo ese tipo de cosas. Y ya después como que vine un periodo donde, digamos, era como pez en el agua en el sentido de que tenía muchos amigos, pues empecé a crear una reputación en la universidad y pues tenía muchas oportunidades ahí y las personas me valoraban mucho, era un estudiante pues decente en el sentido de que me iba bien en mis materias y de hecho también me gané varios premios como Community Builder of the Year. Entonces, como que la gente me conocía muchísimo, ¿no? Y el periodo entre salir de la universidad y conseguir un trabajo se juntó con la pandemia. Y pues se juntó con, bueno, no sabía que tener una rutina de 9 a 5, que es un trabajo típico aquí en Canadá, pues me iba a chocar tanto ese cambio. Entonces, como que ese momento emocionalmente hablando fue donde toqué fondo porque sentía que, bueno, es esto la vida, como que queda así, como, y ahora que sigue, ¿sí me entiendes? Porque esos cambios me pegaron bastante, o sea, fue un invierno bastante difícil, me acuerdo, sí. Me imagino, me imagino. Y justamente, fíjate que ya hoy en día que digamos ya estás del otro lado, ¿no? Por llamarlo así. Sí. ¿Qué es lo que nadie vio detrás de tu sonrisa en los primeros años?
¿Te refieres como a esa parte emocional? Esa parte emocional, sí. Pues como que siento que en ese momento me ponía una máscara porque pues obviamente siempre mis valores está darle lo mejor a los demás, o sea, y pues también tiene cierto miedo a mostrar cierta vulnerabilidad por ser juzgado o pues porque tampoco entiendes qué pasa dentro de ti, ¿no? Entonces pues la verdad es que había noches donde era bastante complicado como darle sentido a todo y pues en ese momento yo creo que mi alma, pues bueno, yo creo mucho en Dios, mi espíritu como que necesitaba esa conexión más con el poder más grande, ¿no? O sea, y no era consciente de eso hasta que lo empecé a buscar, o hasta que básicamente la vida me obligó a buscarlo, porque sí entré en un periodo de tristeza que no entendía qué me estaba pasando y pues me perdí a mí misma, entonces como que quizás muy pocas personas lo notaron, precisamente, digamos, por esa capacidad de esconder las cosas que tenía en ese momento. Pero no me avergüenza decir lo que tuve ese periodo porque estoy muy agradecida de que eso me pasó para poder ser mejor ahora. Totalmente, ¿verdad? No, muy bien, muy bien. Oye, y por ejemplo, y si pudieras volver a tu primer día en Canadá que puedas recordar, pudieras volver a ese día y abrazarte, ¿qué te dirías, Paula? Ok, Después de 10 años ya casi, ¿no? sí, bueno, más de 10 años. Pues lo que me diría es, primero me agradecería un montón por todas las decisiones que tomé hasta el día de hoy. Y pues me daría cuenta de lo valiosa que es mi vida y que simplemente estoy aquí para un servicio más grande que yo misma. Qué padre, qué padre. Fíjate que, híjole, yo creo que la historia de cada migrante es totalmente diferente y muy bonita, ¿no? Tiene su significado y a veces pues, si pensáramos que nada más vemos la puntita del iceberg, ¿no? Pero no sabemos qué hay Debajo de debajo todo, de sí. todo eso. Oye, por ejemplo, a ver, ¿tú qué piensas? Aquí mucha gente dice, vamos a entrar directamente en ese tema. ¿Qué piensas de que aquí la gente dice que es muy difícil o casi imposible, que casi es la palabra que muchas veces escucho, pero de hecho antes de yo conocerte yo decía, es que no es imposible poder comprar una casa aquí? ¿Tú qué piensas de Claro. eso? Bueno, la verdad es que siempre me gusta llegar a lo que la gente dice que es imposible para mostrarles que es posible. No, o sea, en verdad fue algo muy orgánico. ¿En qué sentido? Como les dije, soy una persona muy curiosa, entonces pues simplemente es saber hacer preguntas a personas que ya saben del tema y poner las piezas de rompecabezas juntos de qué objetivos o qué requisitos tú ya estás cumpliendo, porque a veces crees que va a estar muy lejano y quizás sea mucho más cerca de lo que crees si lo pones tangiblemente en tus ojos y estás guiado por las personas que sí saben hacerlo. Entonces, pues en ese momento yo empecé a dialogar con diferentes asesores de hipoteca y pues me llevó a darme cuenta, de hecho tengo un amigo, Sebastián, si ves esto, él también compró su propiedad bastante joven y me acuerdo que yo quería preguntarle cómo lo hizo y simplemente llegamos a conectarnos otra vez y él me comentó y pues él ahorita incluso es agente inmobiliario y él de hecho me ayudó en el proceso también de la casa con Henry, que es el asesor de hipotecas. Entonces, básicamente fue informarme y a partir de ahí, pues ya crear como las metas y los requisitos que tenía que cumplir. Y pues cuando llegó el momento, simplemente fue como, bueno, aquí está, aquí estoy lista, ¿cuál es el siguiente paso? Y pues básicamente eso fue lo que pasó. Y bueno, ¿y qué le dirías a esas personas que dicen que es imposible comprar una casa en Canadá? Pues que sí es posible porque se trata de estrategia, es un plan. O sea, es un plan de ahorro, es un plan de inversión, es un plan de saber qué tengo yo y cómo maximizo lo que tengo a partir de lo que uno tiene. A veces dicen, no, ¿cuándo? Pero la verdad es que si yo hago retrospectiva, yo me estaba preparando desde que llegué al país, a pesar de que solo tenía un study permit, ¿verdad? Porque pues cada inversión que yo hacía en ese momento, cada ahorro, pues obviamente se va acumulando hasta que ya llega un punto y dices, lo que hice en el pasado, el interés compuesto de todas las cosas que hice, pues llegó a un resultado que ya podía tenerlo. Totalmente. Pero vamos a hablar de intereses compuestos más adelantito. No te me adelantes. Ah, no es cierto, no es broma. No, Me encanta esa palabra, interés compuesto. Somos literal el interés compuesto de nuestros hábitos. Entonces es simplemente la realidad, la Exacto. economía básica de la psicología y de todo. Y el dinero también, claro. Totalmente. Oye, ¿y cómo viviste ese momento
en el que te entregaron tus llaves? Pues fue como, pues obviamente mucha emoción, pero también da nervios porque es como, ok, mi vida está cambiando, ¿qué va a pasar después de esto? Como que es una responsabilidad diferente. Pero pues siempre intento al máximo involucrar a mi familia en todo el proceso. Entonces mi papá vino y pues viví esa experiencia con él y pues también Sebastián lo hizo muy agradable en ese momento. Oye, qué chévere ahorita que dijiste, trato de agregar, ¿no? A valiosos, bueno, personas valiosas a mi vida. Ahí te va esta pregunta. ¿Hubo alguna señal espiritual? Te lo pregunto porque tú eres muy así. ¿O un momento divino que dijeras, esto es para mí? Pues básicamente un tiempo de este periodo emocional que tuve difícil que me invitó a practicar la contemplación en silencio y pues como que cuando hice eso, porque estaba muy indecisa de volver a Vancouver, entonces como que me invité a intentar esto del silencio y pues en una oración como que sentí en mi corazón que Dios me habló y pues me dijo, Vancouver es el lugar de tu misión en este momento de tu vida. Entonces cuando regresé, las cosas se fueron desenvolviendo muy diferente, como que ya, bueno, tenía mi residencia, le empecé a dar más significado a mi trabajo en ese momento y pues empecé a disfrutar la vida muy, muy diferente y pues ya no me sentía tan sola. Entonces, cuando eso pasó, pues empiezas a crear nuevas conexiones, empiezas a conocer nuevas posibilidades a partir de ese pensamiento. Entonces, como que en ese momento espiritualmente hablando, ya sentía que pertenecía acá y pues las cosas se desenvolvieron y pues claro que creo que uno es merecedor de sus bendiciones y eso era una parte de ello y sé que vienen muchas más. Súper, qué padre. ¿Y cuál fue el momento que más te enorgulleció? ¿Que más te enorgulleció de... se me olvidó. Se me fue la palabra. ¿Qué más te Enorgulleció. ¿Qué más te enorgullece? Enorgullece, exactamente. Eso. ¿Cuál fue el momento que más te enorgullece de ese logro? ¿Del logro de comprar una casa? Sí, exactamente. De todo es un proceso y aparte, Claro, sí, como eso. decíamos, o sea, tanta gente que dice que es imposible tú hacerlo Claro, antes de los claro, 30, claro, joven sola, digamos, claro. no, no, si no estás casado, estás casada, no sé. Pues es, es gracioso en el sentido de que obviamente me siento orgullosa de esto. Sin embargo, lo que más me enorgullece, pues sí, es hacerlo, mirar cómo mis decisiones del pasado me van llevando a una nueva versión, a un nuevo resultado. Entonces creo que lo que más me enorgullece es tener la capacidad de hacer esa retrospección y esa introspección para las futuras decisiones de cómo cada cosa que yo decido el día de hoy me va a llevar a un resultado diferente que yo creo. Y pues lo que más me enorgullece es que no me conformo con eso. Obviamente estoy muy agradecida y se siente muy bien lograr eso. Sin embargo, sé que siempre se puede hacer mejor. Súper. A ver, ahora, digo, ya hablamos un poquito de lo que fue tu casa, el proceso de comprar tu casa, el cómo te sentiste, pero quiero desmenuzar un poquito más ahí. Porque dices que eres psicóloga y eres asesora de seguros. ¿Cómo se conecta la mente y el dinero para poder lograr eso? Ok, pues básicamente el dinero es una herramienta. Entonces, cuando entiendes que el dinero es una herramienta, pues ya no se vuelve tu fin. Simplemente sabes que lo que tienes ahorita, pues es tu responsabilidad de administrarlo y como lo administras, pues vas a tener los resultados que requieres. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta de que es importante sanar tu relación con el dinero y pues crear eso, aceptar que es una herramienta y que puede maximizar y crear muchas posibilidades, pues me ayuda a conectar cada decisión que hago, tanto financiera pues como personal. Oye, muy bien, ¿eh? ¿Y cómo te diste cuenta de que tenías que hablarle de dinero a otras mujeres, o a otras personas, o a otros latinos? Bueno, pues la verdad, eso sí que es bastante, no lo planeé para nada. O sea, como te digo, hay cosas que yo siento que después de este periodo donde me conecté más con Dios y con mi propósito de
servir, pues como que dije, bueno, siempre me ha gustado compartir lo bonito que se me abren las oportunidades. O sea, te doy un ejemplo, yo he trabajado también en recursos humanos y pues tuve la oportunidad de trabajar con una agencia de reclutamiento, todavía hago algunos contratos con ellos y pues me di cuenta que podría maximizar las oportunidades, las vacantes, si hacía ciertos pasos o me comunicaba con ciertas personas o creaba relaciones. Y como que en ese momento me di cuenta, bueno, cómo puedo multiplicar lo que yo ya tengo, o sea, lo que se me está dado en este caso, pues era este trabajo. Y pues el tema del dinero, pues yo empecé a estudiar un poco más, a escuchar personas como Ray Dalio, Tony Robbins, a leer libros, a escuchar podcasts y como a culturizarme más en cómo funciona el dinero, tanto macroeconómicamente como microeconómicamente. Entonces, pues en esa curiosidad, pues las cosas, yo empecé a hacer mis propias inversiones, empecé a hacer mis propios experimentos, mis propios riesgos y pues en ese momento me di cuenta que pues estaba chévere hacer eso y pues se vino la oportunidad de licenciarme como asesora de seguros y el tema de los seguros en ese momento no tenía absolutamente idea. Pero igual, o sea, cuando empiezas a aprender con propósito, como que me daba mucha más curiosidad, que ya eso es innato. Y pues simplemente dije, oye, esto está muy bueno, hay que compartirlo. Entonces, pues, naturalmente ha venido siendo la oportunidad de hablarle a más personas sobre esto y pues ha sido gratificante ver que pueden empezar a hacer cambios pequeños a través de la guía que tú vas haciendo. Qué padre. Y justamente eso de cambios pequeños, ¿te ha tocado ver de los latinos que tú has trabajado, te ha tocado ver cómo rompen esas creencias limitantes por el dinero? Sí, claro, o sea, de hecho. ¿Y nos podrías compartir alguna experiencia o con alguno de ellos? Si se puede, sin nombres igual, pero... Sí, claro, o sea, pues obviamente pues la parte de mis clientes no la toco, pero en general sí he podido darme cuenta también como yo misma aprendo más a través pues, de las experiencias de otras personas. Y pues es importante, digamos, cuando las personas son muy conscientes de sus responsabilidades financieras, por ejemplo, si tienen una familia o tienen ciertas deudas o comprenden el sistema canadiense, yo creo que lo que más les cambia la perspectiva a los latinos específicamente es entender cómo funciona el sistema canadiense aquí o el sistema pensional y eso los ayuda a mirar pues cómo utilizar el dinero específicamente aquí en Canadá de una manera diferente. No, y también yo creo que cambiarles, como te decía, la mentalidad acerca del dinero, ¿no? Porque en Latinoamérica es una mentalidad diferente acerca del dinero, ¿no? Que en muchas casas decían, "No, cuando estamos en la mesa no se habla de dinero", ¿no? Alguna de esas, ¿no? Claro. O ves a una persona con diamantes, con joyas y es narcotraficante, ¿no? Cuando puede ser un jugador o alguna otra cosa, ¿no? Y aquí es muy diferente. Claro, o sea, también es como así un proceso donde es darme cuenta de las cosas que estás diciendo. Fue más de experiencia que apenas estoy empezando a agregar valor tanto a mis clientes como a las personas en general que cambien esa relación con el dinero porque no me había dado cuenta de que colectivamente ya había ese tipo de creencias que estás hablando. Entonces ha sido un tema de cómo le agregó valor también a las personas en esa parte psicológica. Y eso es bastante reciente porque sigo como indagando cuáles son esas creencias limitantes y el porqué de eso, ¿no? Así Ir como a la raíz. Exactamente, así que vayan a seguirla, tiene unos seminarios ahí que luego da y vayan y aprendan. Exacto, aquí los espero. Oye, ¿cuál fue el momento que dijiste, esto no solamente es un trabajo, tal vez sea mi misión de vida? Wow, qué poderoso. Pues en realidad, como lo dije, pues lo he mencionado, es la misión de vida es como las herramientas que tú tienes en ese momento, cómo las puedes maximizar para el servicio de los demás. Y simplemente esa creencia en sí, pues ya me ha ayudado como a maximizar mis herramientas, ¿no? Y cómo ponerlas a servicio de los demás. Entonces, pues el área de las finanzas sí es algo que, como te digo, no planeé estar en esta industria, sin embargo, ha sido muy importante ver cómo esto puede repercutir en la vida de los demás, incluso también
en el servicio de algo más grande, ¿no? Porque pues en nuestra comunidad latina necesita conocimiento, necesita tomar decisiones informadas y pues para mí es un placer estar como ser ese canal de oportunidad. Digo, tú eres un poquito, yo creo que más abierta a muchos latinos, ¿no? Yo creo que por eso has logrado lo que has logrado, pero por ejemplo, llegaste a tener, o cuál fue lo más difícil de aprender del mundo financiero siendo migrante. ¿Qué ha sido lo más difícil? Bueno, es que en mi caso específico yo siempre he tenido mucha curiosidad, no siento que ha sido difícil, siento que ha sido más como experimental. Sin embargo, pues creo que ahorita hay mucha información y a veces lo difícil es filtrarla. Entonces ahí es donde debes construir confianza con la persona que te está guiando, ¿no? Y pues eso es como el regalo más importante que tú le puedes dar a una persona, es que primero confíe en ti. Súper, sí, cierto, exactamente. Oye, vámonos a un tema acerca de algo que me platicaste en una pequeña plática cuando nos conocimos, pero quiero entrar un poquito ahí, Ok. justamente. ¿Por qué quiero entrar un poco ahí? Porque tiene mucho que ver con lo que estás haciendo, con tu desarrollo personal, la forma en cómo puedes impactar más en las vidas de los latinos. Entonces, ¿cómo fue ese momento en que dijiste, tengo que cuidar a mi niña interior? Wow, pues no era consciente de que sanar tu niño interior te iba como a dar tantas perspectivas de cómo te desarrollas en tu día. Entonces, pues en realidad esto de sanar mi niño interior es un proceso que es nuevo para mí porque no, pues tengo una psicóloga que ella me ha ayudado muchísimo. Le agradezco mucho como su proceso y ella me ha guiado a eso. Y apenas soy consciente de cómo literal nuestros niños interiores pueden estar manifestándose y no somos conscientes de eso porque necesitan ser sanados, necesitan quizás darles amor que por experiencias de nuestra infancia no hubo, por nuestro ambiente o por decisiones o hechos que simplemente no tuvimos el control, pero en ese momento, cuando eres consciente de todo eso y regresas a ese momento, pero desde una perspectiva de amor y aceptación, te cambia la vida 100%, 180 grados. Totalmente. Oye, y por ejemplo, ¿qué heridas de tu infancia sigues aprendiendo a sanar? Queridas de mi infancia, sigo aprendiendo a sanar, pues siento que en algún momento de mi infancia utilicé el aislarme como un mecanismo de defensa y ahora pues me doy cuenta que puedo conectar con los demás y puedo ser yo misma también y aún así sentirme en un espacio seguro. Súper chévere. Oye, ¿tienes alguna oración o frase que te dices cuando te quieres rendir o en México decimos cuando quieres tirar la toalla? Bueno, tengo varios. No, pues compártelas. No, pues en realidad, primero, a veces hasta me esfuerzo a entrar en sistema de gratitud. O sea, así sea una situación muy incómoda, como que ya me he condicionado automáticamente a entrar en gratitud. La gratitud ha sido una herramienta que me ha cambiado la vida 180 grados también. Y literalmente es decir gracias, gracias por esta situación, incluso gracias por el dolor, gracias porque me incomoda, gracias porque estoy aprendiendo de eso y ya luego como que empiezas a ver la situación con otros ojos y eso te ayuda incluso a tener una solución más rápida de la situación o incluso a ver al otro con compasión, si es con una persona o a la situación con compasión o a ti mismo con compasión. Entonces, eso también me gusta mucho, las dos palabras que dice Talita Kum, está en la Biblia, que pues Jesús la usa, creo que es en amareo o en hebreo, no me acuerdo cuál de los dos idiomas, pero me gusta mucho porque significa levántate, ¿no? O sea, a pesar de esta situación, pues siempre vas a poder levantarte. Entonces, cuando a veces me siento como estresada por algo, pues me hablo de esa manera a mí misma, así. Wow, qué padre. ¿Alguna otra que tengas? Dijiste que tienes muchísimas. A ver, Ah, compártenos otra. alguna otra. Pues bueno, también es importante escribir lo que sientes si necesitas sacarlo en ese momento y lo más importante es preguntarse a uno mismo
qué regalo me está dando esta situación o en quién me estoy convirtiendo para resolver esta situación y cómo puedo mirar esto con los ojos del amor. O sea, más que frases, son como preguntas que te haces porque así tu mente puede reenfocar tu sistema de atención a buscar la respuesta. Y quizás no venga al día, o sea, en el instante en que te haces esa pregunta, pero si eres observador de las cosas que te suceden, dices, ah, ok, ahora esto tiene sentido, o gracias a Dios que pasó esto de esta manera, si haya sido incómodo. Entonces, pues, literal, creo que es la calidad de tus preguntas van a determinar la calidad de tu vida. Exactamente, muy bien, ¿eh? No, muy bien porque yo también lo aprendí en la terapia de esa parte de cómo nos preguntamos las cosas, ¿no? Cuando nos pasa una cosa mala, por llamarlo así, Sí. que dices, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y yo? ¿Por qué no? En vez de preguntarnos, ¿qué debo de aprender de esta situación, no? Exacto, es tomar responsabilidad de las cosas, porque nuestra responsabilidad es sanar a nosotros mismos y siempre, de hecho, estaba hablando con mi psicóloga de... ay, no me acuerdo, no, borré eso. No me acuerdo el concepto, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Borré eso. Bueno, a ver, te voy a hacer otra pregunta. Y yo creo que ya tiene más sentido que tú estés tomando la terapia o estás yendo con el psicólogo. ¿Cuál ha sido? Me pusiste a publicarles yo no sé cuántas personas de la terapia. Pero bueno, está bien. No voy a borrar nada de esto, ¿eh? Nada, así se queda. No, tú dijiste que lo podías borrar. Me zamparon, amigos, ayuda. ¿Cuál ha sido tu mayor acto de amor hacia ti misma, Paula? Wow, qué pregunta tan poderosa. Mi mayor acto de amor ha sido aceptarme como soy al 100%, con mis sombras, con mis talentos. Y cuando aceptas, yo creo que el primer paso para amar es aceptar. Y una vez aceptas, puedes abrazarlo todo. Y sentarte con tus sombras, y sentarte con tus miedos y transformarlos. Yo creo que tener esa capacidad de decisión ha sido el acto de amor más grande que he podido tener a mí misma. ¡Wow! ¡Aplausos! No, muy wow, hasta yo lo sentí en el corazón, real. Vean, la terapia sí ayuda, en serio. No. Ahí te das cuenta cuando, no, ya con todo el corazón y con todo el respeto, ahí te das cuenta cuando una persona va a terapia. La forma en que se habla, en la que tiene su perspectiva en la vida, ¿sabes? Yo creo que más que ir a terapia es aprender a tomar responsabilidad y pues de ahí usas herramientas como la terapia, pero es importante partir de un punto de responsabilidad, como mi responsabilidad es ser mejor cada día. Entonces, cuando pones esa creencia en tu mente, pues tus decisiones van a ser congruentes a esas creencias, ¿no? Entonces yo creo que es una de las tantas herramientas, pero es tomar responsabilidad de tu desarrollo. Es simplemente eso. Y para ti, digo, sin entrar en detalles, para ti, ¿qué es lo mejor que has dicho ha valido la pena estar en terapia? Lo mejor, pues, es descubrirme a mí misma, o sea, entender quién soy en esencia, como solidificarlo, que sea un poco más tangible. Yo creo que esa es la parte más divertida de estar en ese tipo de herramientas de desarrollo personal. O sea, no solamente voy a terapia, también voy a eventos donde las personas, o sea, me aproximo a personas que tienen esa mentalidad de agradecimiento, de hacer este lugar un mundo mejor, de también conectarse con el poder más grande, pues Dios. Entonces simplemente es un montón de cosas que hacen ese interés compuesto, ¿verdad? Que incluso aplican la psicología del interés compuesto, ¿no? Entonces todos esos hábitos se van acumulando y pues son lo que van creando tu identidad. Súper. Fíjate que hay un libro que me gusta mucho, que justamente lo vi en una compañía de las que me estabas platicando hace ratito, para no decir nombres, que le daba cursos allá en México y tiene un libro que se llama La ligera ventaja. Y justamente hablas, todo el libro es sobre interés compuesto. Ok. Sobre el interés compuesto. Te lo voy a traer. El interés compuesto es muy poderoso. Te lo voy a traer, te lo voy a conseguir, lo ven en Estados Unidos y te va a hacer aquí enfrente, me comprometo a regalártelo.
Ok, gracias. Ya saben, tomen nota. Tomen nota del regalo de No, de verdad Te que sí. gusta lo psicológico más que lo financiero. Estoy sudando porque... Oye, a ver, vamos a entrar justamente en una etapa, o más bien en una sección de aquí del podcast que se llama Cracks Latinos. Ok. ¿Sabes? Y bueno, a ver, ¿cuál es el error más común que comete un latino al llegar a Canadá respecto a los seguros? Pues que no creen. Yo creo que ese es el primer error más grande. Que no creen. Sí, que no se da la oportunidad de indagar bien y pues, o pues creen que no es importante y después algo ¿Y qué haces puede cuando te suceder. topas con un cliente así? Que no cree. Pues básicamente primero es que ellos tengan la disposición a aprender. O sea, como todo, ¿verdad? Si tú no tienes la curiosidad a aprender algo nuevo, pues no va a fluir de ahí, ¿verdad? Pero pues también es asegurarme que yo dé el valor, la educación y pues vamos al poder de las preguntas, preguntar el por qué, que ellos mismos reflexionen, como de, bueno, cómo esto podría cambiar tu vida, ¿verdad? O con qué propósito puedes tomar esta decisión. Porque si no le ves el valor, pues obviamente no vas a tener una decisión en ese momento, no vas a tomar acción. Entonces yo creo que lo más importante es que ellos sepan que están tomando una decisión informada y que eso tiene un propósito y un beneficio para sus vidas, porque al fin y al cabo eres tú mismo y que se está negando o permitiendo algo. En Totalmente. este caso, pues adquirir un seguro. Totalmente. Oye, y por ejemplo, digo, tu carrera en los seguros es corta todavía, pero a lo mejor has escuchado con algunos otros compañeros. O a lo mejor ya tienes una, tal vez. ¿Qué historia real te ha marcado y te ha hecho decir, los seguros salvan vidas? Bueno, yo no tenía ninguna todavía. Pues porque al fin y al cabo en este momento pues es tratar más como el seguro como un activo y una inversión y empezar a ver los resultados a partir de ahí. Pero sí he escuchado muchísimas personas que pues han pagado los claims del beneficio de fallecimiento y pues que obviamente eso da mucho. Bueno, de hecho tuve un amigo en la industria que, bueno, se estaba educando, en ese momento se muda a Estados Unidos y él fue beneficiario de un seguro de fallecimiento de su papá y pues eso lo ha ayudado pues a continuar su vida y obviamente lo más primordial al principio es que también todos esos gastos que conlleva fallecer pues estén cubiertos y tengas como al menos esa tranquilidad financiera porque de por sí pues el morir puede ser una carga muy emocional, ¿no? Entonces si al menos tienes eso cubierto no tienes que andar como con doble estrés de qué va a pasar. Totalmente. Oye, ¿y qué cosas, vamos a ponerlo así, qué cosas raras cubre un seguro que la gente no tiene ni idea? Bueno, pues hay un seguro de enfermedades críticas que te cubre hasta 25 enfermedades, hasta el VIH, o sea, cubre un montón, una lista que pues no me la sé de memoria, la verdad. Pero también incluso hay aseguradoras que te dan beneficios a enfermedades antes de una enfermedad más grave. Entonces, pues, digamos que eso yo lo consideraría raro porque pues no, hay personas que no saben que existe este tipo de beneficios y es un beneficio que recibes en vida libre de impuestos siempre y cuando hayas sobrevivido al menos 30 días de esa enfermedad crítica. Totalmente. Oye, ¿y es verdad que puedes heredar, que otra lo dijiste en el ejemplo de tu amigo, dinero a tus hijos con solamente pagar, decir, $50 al mes o algo? ¿O cuánto es la cuota? Sí, incluso dependiendo de tu edad, tú puedes empezar con planes de $15 al mes. Obviamente, pues va a depender el tipo de seguro. Tenemos dos categorías grandes, es el término. ¿Perdón, cuánto dijiste? $15. Lo que te cuesta una cheve en un bar, o sea, y no están invirtiendo aquí, no puede ser posible. Exacto. Es lo que digo. Pues sí, o sea, puedes iniciar con. Pues también estamos en un país donde la probabilidad de morir por vandalismo o algo así, pues es muy baja, sí.
Entonces, por eso es que es más asequible este tipo de seguros, de beneficios en un país como Canadá. Bueno, Pero fíjate, pues, perdón, que te interrumpa, se me vino a la mente una pregunta. Y eso que yo voy a ir a México, pendejo, toco madera que no pasa. ¿Qué tal si alguien te pide un seguro de esos, pero va y visita su país de Latinoamérica y por desgracia ya le pasa algo? ¿Le funciona o solamente tiene que ser aquí? no, claro que sí, funciona donde sea que estés, a excepción si estás en un país catalogado como un país en guerra en el momento de la historia, pues ahí sí no. Sí, bueno, te vas Ahí sí no. a meter a la boca del lobo, Bueno, ¿ah? igual hay un periodo de contestabilidad que es de 2 años. Entonces, ¿qué significa eso? Que la aseguradora se reserva el derecho a investigar bien tu muerte. Entonces, si por ejemplo hiciste fraude durante la aplicación y no dijiste la verdad sobre alguna enfermedad y mueres de esa enfermedad, entonces eso se considera fraude, ahí no se pagaría el beneficio. Si hay un suicidio, tampoco se pagaría el beneficio. Si la persona estaba cometiendo un acto ilícito, ahí tampoco. O si estaban de visita en un país categorizado como país en guerra, ¿no? Entonces, esos son los tipos de cláusulas que habría en los 2 primeros años. Si ya pasa después, dependiendo del seguro, incluso después de 5, incluso hasta alguna de las razones que mencioné anteriormente, podrían igual ser pagadas. Súper, súper, súper. Oye, a ver, ahí te va. Pon mucha atención en esta, ¿eh? Son preguntas que no debes venir, ¿eh? Sí, no, no las veo venir, estoy sorprendida. Si te dieran un minuto en el Super Bowl para explicar por qué necesitas un seguro, ¿qué dirías? Corre tiempo. Bueno, primero que todo, un seguro es un activo y es una forma de cuidar tu patrimonio, que es a los quienes manes... Ah, otra vez lo puedo decir. Dale, dale, yo no voy a cortar nada, tú sí. No, tú tienes que cortar, tú me dijiste que ibas a cortar. ¿Quieres que te repita la pregunta? Sí, 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 pero voy a tomar agua, espérate. Víctor, ni me pone, estoy sudando. Ok. A ver, Paula, ahí te va esta pregunta, ¿eh? Ok, ok. Si te dieran un minuto en el Super Bowl para explicar por qué necesitas un seguro, ¿qué les dirías? Bueno, primero que todo, quiero que sepan que un seguro es un activo, porque estás beneficiando, cuidando a los que amas, incluso estás cuidando a ti mismo en vida, porque hay maneras de cuidar tu patrimonio, incluso ay, marica, me Sí, atoro, me sin miedo, atoro. sin miedo. Es así como va. O sea, es que sí me siento en el Super Bowl. Otra vez, ¿sí? Te estoy ¿Se puede poniendo a repetir? prueba, ¿eh? Ah, no. ¿Se puede repetir? ¿Pero tienes que repetir la pregunta Sí, o...? bueno, este va. Ah, bueno, listo. Si te dieran un Está minuto ruedera. en el Super Bowl para explicar por qué necesitas un seguro, ¿qué dirías? Bueno, lo primero es que entiendan que un seguro es un activo. Cuando es un activo quiere decir que estás protegiendo a los que amas y también estás protegiendo lo que posees y también incluso lo que debes. Muchas personas no saben que aquí en Canadá existen probate fees y hay muchos gastos que tienes que recurrir a la hora de fallecer. Y ahora también es una forma de cuidarte a ti porque hay muchos seguros que van a tener beneficios en vida. Entonces estarías bien si te enfermas y puedes sufragar todos los gastos que conlleva igual seguir viviendo en un país como Canadá. ¿Qué pasa si tienes un accidente? ¿Estarías preparado para eso? ¿O pues te interesa dejarle una herencia a tus hijos? Obviamente, si la respuesta es sí a todo, pues es inevitable que quieras un seguro. A ver, a ver, a ver, fíjate. Hay muchos seguros, ¿no? De muchos estilos. Pero sí me gustaría manejarlo de esta forma, Paula. De esas personas que están en sus 20 años, ¿no? De sus 20 a sus principios de los 30, ¿no? Y llegan aquí a Canadá. ¿Cuál es el primer seguro que realmente ellos necesitarían? Bueno, pues a los 20 años puedes estar mirando, aprovechando de apalancarte en un seguro donde te va a quedar bastante económico, pues por el tema de la edad y de la salud. Y puedes incluso empezar a tener un ahorro dentro de ese seguro. Lo hablamos de una estrategia de un seguro de vida permanente,
donde te aseguras por toda tu vida, haces una contribución quizás por 20 años, 25, o sea, tú eliges como el término de periodo que deseas contribuir a ese seguro y pues funciona excelente porque ahí es donde digo que funciona como un activo porque ese seguro va a empezar a crear valor en efectivo que puedes utilizar durante tu vida y es una forma también de apalancarte para otro tipo de inversiones. Ok, ya pusieron atención, así es que ya saben. Ahora, por ejemplo, personas como yo, que estamos en mis 30, ¿no? Y digamos en mi caso, yo estoy estudiando igual en Douglas, cosas de esas, trabajando, bla, bla, bla. Creo tengo, como podría entender que podría ser un seguro diferente al que estás cuando estudias en los 20. ¿O sería el mismo o habría otro diferente? Sí, el seguro que te acabo de hablar, básicamente de qué depende. Primero es importante hacer un análisis financiero porque cuando entras a una asesoría, miramos, digamos, como hacemos una analogía con una casa, ¿verdad? Empezamos a construirla desde los cimientos hacia arriba y en los cimientos estamos protegiendo tus ingresos y tus ahorros, ¿verdad? Y ahí es donde viene toda la parte de protección patrimonial, de los seguros y todo esto. Entonces, eso se va a ver, o sea, no tanto a qué edad tienes, sino en realidad qué necesitas tú proteger, cuáles son tus necesidades del presente, cuáles son tus objetivos financieros y cómo esas estrategias te pueden llegar a ayudar a llegar ahí. Entonces, pues este seguro de estrategia permanente en realidad funciona en cualquier edad, pero no va a funcionar para todos porque va a depender de tu análisis financiero y cuáles son tus necesidades y tus objetivos realmente. Entonces tendríamos que sentarnos, Víctor, para mirar tus necesidades y cuáles son tus objetivos y cómo esto te puede ayudar como una herramienta. Entonces no es como, tú sabes, una dieta no funciona igual para todos, es exactamente lo mismo en el área financiera, porque pues tu Personalizado, ¿no? retiro es muy diferente al mío, como lo va a ser para Julián. Obviamente esta estrategia de seguro permanente en general es muy buena, pero pues también va a depender de tus activos, cómo está tu patrimonio y cuáles son tus necesidades y obviamente objetivos financieros. Ok, qué chévere, qué chévere. Oye, Paula, justamente digo, el día de ayer tuve la oportunidad de estar en uno de tus eventos online. Y justamente, Gracias, ¿qué es lo que gracias a la mí. gente, si quisiera la gente meterse en unos eventos online que tú estás haciendo, qué es lo que vería ahí? ¿Qué aprendería ahí? Bueno, pues básicamente mis eventos online he sido constante ya unos meses atrás, donde primero también a veces traigo personas que agregan valor a la comunidad a través de sus emprendimientos. La última colaboración que hice fue precisamente con mi agente inmobiliario y con el agente de hipotecas y con ellos explicamos desde el paso de plan de ahorro hasta el plan de cómo consigues una hipoteca y luego qué propiedades puedes acceder. Incluso pusimos un ejemplo tangible de cómo podía fluir eso. También he tenido la oportunidad de unirme con personas de bienestar y sobre todo el bienestar financiero porque estamos de acuerdo que si tenemos una buena relación con el dinero y tenemos nuestras finanzas organizadas, también va a tener un impacto positivo en nuestra salud. Entonces eso. Y pues el de ayer que tú atendiste fue el primero que hice yo misma, o sea, me refiero a que yo era la única facilitadora. Y pues en ese momento primero hablamos de, bueno, cómo sanamos nuestra relación con el dinero, que fue la parte psicológica del valor agregado. Y luego viene la parte educativa de cómo funciona el Canadian Pension Plan y pues qué tipo de seguros hay, para qué necesidades hay, que en grandes rasgos y obviamente invitando a cada persona a que miremos su plan personalizado, ¿no? Y justamente con la parte que hiciste, la primera parte, que es el valor agregado de ayer, de lo que hiciste, ¿crees que nos puedas compartir un poquito acerca de eso? Bueno, pues primero lo basé en un libro que me leí hace poco que se llama Make Money Easy. Bueno, todavía lo estoy terminando y el autor es Lewis House, yo lo vengo siguiendo hace años ya. Y pues ahí él trata preguntas que nos ayudan a explorar cómo está nuestra relación con el dinero. Y pues también viene la parte de visualización, porque pues debemos reconocer el poder de nuestra mente. Si sabemos dónde vamos, pues nos vamos a ir guiando a un camino, ¿verdad? Entonces, pues ese fue el objetivo, o sea, a través de esas preguntas,
Sobre todo es muy importante, bueno, si el dinero fuera una persona, ¿cómo es tu relación con ella? Como que ya lo pones más tangible y es más fácil para tu mente analizar como, venga, si en verdad tengo una relación chévere con el dinero o soy de los que cree que si tengo más me voy a convertir en otra persona o en verdad estoy teniendo una buena relación con el dinero. Entonces esa fue la parte agregada. ¿Cómo te pareció a ti? No, a mí me encantó Ahora te muchísimo. devuelvo la pregunta. No, a mí me encantó, realmente me fascina, son temas que a mí me gustan mucho. Son temas que he trabajado también, entonces digo, por eso quería que se los compartieras aquí a la comunidad para que gente que a lo mejor no lo ha escuchado le llame la atención, ¿no? De cómo es esa relación, porque al final de cuentas el dinero es una herramienta, como dices tú, pero también en otro plano, pues energía, ¿no? Entonces, cómo trates tú al dinero, el dinero te va a tratar a ti, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. Sí, entonces ese fue el valor agregado porque precisamente de hablar con personas, de incluso hacer mi propio camino de sanación, me di cuenta que era importante que iniciáramos el camino de educación, antes de regalar la educación, de analizar esa parte psicológica porque así vas a estar más abierto a recibir conocimiento financiero. Súper, qué chévere. ¿Cuáles son tus 3 libros favoritos que nos puedas compartir? Bueno, el que es súper favorito es el de Think and Grow Rich de Napoleon Hill, como que es la base, no solamente lo digo yo, lo dicen muchos mentores que también sigo. El libro que también cambió mi vida se llama Sleep Smarter, cómo dormir mejor, porque pues habla de toda la parte biológica de, pues, del sueño y también eso cómo se va a repercutir en tu salud y en cómo te presentas al mundo, ¿verdad? Y ese libro cambió mi vida en ese momento y pues también he disfrutado mucho este de Make Money Easy, la verdad está súper interesante ver cómo puedes estar más abierto a recibir más y también como dando la gratitud y la generosidad es la puerta a la abundancia. Entonces como que esa frase se me recalca muchísimo. Entonces sí, yo creo que en este momento pondría esos 3. Súper. ¿Y alguna película o serie que recomiendes que digas, esa me inspira a crecer como persona o en los negocios o no sé? Bueno, una película no creo, pero sí me gusta escuchar personas como, por ejemplo, David Goggins, Lewis House, Grant Cardone, Tony Robbins. Entonces, yo digo que consumo ese tipo de información y eso me inspira mucho, me recuerda. También escuchar el podcast y tu historia que vende. También escucho a Víctor Santana. También escucho a Malu Albuquerque, ¿no? Y la verdad es que ahorita me he empezado a rodear de personas como tú que tienen esta mentalidad y pues, claro, o sea, en algún momento, pregúntame en un mes, de pronto ya. Debemos seguir en el camino. No, sí, para los que quieran, en la primera temporada, para los que estén interesados en las ventas y eso, los invito a que lo escuchen ahí en Spotify, Apple Podcast, no en YouTube, porque todavía no estaba YouTube, pero ahí pueden encontrar episodios donde les doy técnicas de ventas, cierres, prospección, negociación. Entonces, si te interesa, ve allá a Spotify en la primera temporada y listo. Voy a ir de uno. Súper, súper. Bueno, a ver, vamos a pasar a una sección que es parte de la favorita de aquí del podcast. Okay. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Okay. Igual y te puedes agarrar tantito si tú quieres. Eso sí, escuché un podcast tuyo, ¿sí? Y ya sabía que iba a venir. Ok. Vancouver. Montañas. Gratitud. Abundancia. Mente. Poder. Fe. Dios. Mamá. Te amo. ¿A mí? No, así, no. Sí, me dijo, te amo y se me quedó viendo y dije, no es cierto, es broma. ¿Seguro de vida? Protección patrimonial. Niña interior. Sanación. Abundancia. Servicio. Paula. Poder. Otra vez. Eso. Poder. Eso. Oye, a ver. ¿Qué crees, Paula, qué crees que pasaría si todos los latinos, migrantes obviamente, sanaran a sus niños interiores? Wow, si todos los latinos, solo los latinos o todo el mundo. No digo porque aquí nos escucha más que nada pues latinos, ¿verdad? Claro, claro. Wow, pues creo que
nuestra relación con nosotros mismos sería mucho más compasiva y mucho más abundante, más amorosa, más amorosa. Y pues eso nos ayudaría a reflejarlo en los demás también. Qué padre. Y fíjate, ¿qué ha sido lo más valiente que has hecho sin saber cómo iba a salir? Y justamente ahorita te pregunto, ahorita te voy a hacer un comentario acerca porque estaba escuchando en la mañana un podcast acerca de esto. ¿Qué ha sido lo más valiente venirme aquí? Sin saber cómo iba a salir. Este país. Fíjate que esa es justamente, esa es una parte, yo no lo había visto así. Justamente estaba escuchando en la mañana un podcast que decía cómo recuperar la fe. Okay, cuando sientes que la tienes perdida, ¿no? ¿Y qué tal? Y justamente esa parte decía, se me quedó grabado, que decía, bueno, pasa de que hay que hacer las cosas. Exacto. Hay que arriesgarnos a hacer las cosas, y pensar que va a funcionar, ¿no? Exacto. O sea, no existe tal cosa de estar listo, sino que lo haces y te preparas en el proceso y estás listo en el proceso, porque no es como, cuando, y siento que cuando hacemos cuando, retrasamos nuestros sueños un montón. Se te va a ir la vida. Entonces sí, yo creo que estar en este país ha sido la cosa más arriesgada que he hecho, sin saber cómo todavía no lo sigo, no se termina. No, está muy bien, está muy bien. Oye, a ver, ahí te va esta, chécala bien, ¿eh? ¿Qué te gustaría que tus futuras hijas, hijos, digo, en dado caso que te quisieras tener, supieran de ti? Wow. Si ellos estuvieran acá. O sea, como si ya estuvieran acá. Sí, como si ya estuvieran acá, digamos, ya en el futuro. ¿Qué les gustaría que supieran de mí? Que tomé la responsabilidad de sanar mi interior y sigue siendo un proceso. Y que tomé la decisión de amarme y estar en servicio de algo más grande. Wow. Te inspiré. Es la verdad, viene del corazón. Ahorita vamos a poner aquí frases por Paula Mendoza. Nuevo libro favorito, mi propio libro, amigos. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor milagro? Mi mayor milagro ha sido darme cuenta que el Espíritu Santo vive en mí y que mi vida sí vale la pena. Hubo una época donde sentía que no, entonces creo que eso ha sido el mayor milagro. Yo tengo una anécdota con el Espíritu Santo. Digo, yo también, a lo mejor mi aquí, vida es del Espíritu Santo. A lo mejor aquí muchos no, digo muchos que respetamos a muchos que no son católicos o son de otras religiones, pero digo, todo se respeta. Pero, bueno, ¿quieres que te cuente mi experiencia con Me gustaría escuchar tu experiencia del Espíritu Santo, claro que sí. Digo, ya los para honrarla al Espíritu Santo. No, justamente me acuerdo que mi abuelita, la mamá de mamá, ella era muy católica, pero muy, muy católica. Y de hecho, yo en ese momento tenía más o menos como unos 8 años, 9 años. Y no sé por qué siempre que ella iba a la casa a quedarse, se sentía una vibra muy diferente. Una paz, pero como dices, bárbaro. O sea, que yo llegaba y me gustaba quedarme, o sea, ir a la cama donde estaba ella y acostarme con ella y estar ahí con ella y se sintió una paz increíble. O sea, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, justo una vez que, y bueno, ese fin de semana que mi abuelita estaba en la casa, yo tuve un sueño donde hay una iglesia en México que a mí me gusta mucho, es una basílica y normalmente siempre iba ahí cada domingo y ese era como que mi lugar para mí, ¿sabes? También porque tenía ¿La Basílica de Guadalupe? No, es otra es otra, sí, es otra que igual está en la ciudad y tiene un parque súper bonito y todo, entonces como que ese era ahí mi lugar que me gustaba ir a llorar, me gustaba ir a pensar, a agradecer, ¿sabes? A tener mis pláticas con el de ahí arriba. Entonces, justamente ese sueño fue de que yo estaba en esa iglesia que siempre, no sé por qué siempre me ha gustado esa iglesia, ¿sabes? Entonces, yo iba entrando a la iglesia, no había nadie, estaba la iglesia cerrada, yo estaba ahí, y en eso yo me hincaba en la parte de enfrente, y los jueves, en México los jueves sacan al Espíritu Santo. En la iglesia los jueves lo ponen para que todo el mundo vaya y esté ahí, ¿no? Con el Espíritu Santo, con el La hora santa. La hora santa, no, es el... Ay, se me fue el nombre ahorita. Se me fue el nombre, pero bueno. El chiste que los jueves
ponen ahí lo que llamamos el Espíritu Santo, ¿no? La cruz que tiene su círculo en medio, no me acuerdo, tiene un nombre, se me fue el nombre. Y bueno, pensé que yo estaba en el sueño y yo estaba hincado ahí solito, las luces apagadas, solamente unas cuantas velas, y de repente yo veía que algo salía del circulito del Espíritu Santo, ¿no? Y salía una luz blanca y se convertía en Jesús. Pero yo veía que eso es que él no pisaba la tierra, o sea, ¿sabes? O sea, como que flotando, ¿sabes? Y yo platicando, o sea, yo no recuerdo, nunca recordé, nunca supe, yo nada más veía en mi mente así el sueño, que yo hablaba y hablaba con él y él hablaba conmigo, ¿no? O sea, teníamos una conversación así súper larga y lo único que a lo mejor que él me permitió escuchar es que me dijo, ¿sabes qué? Dice, tú no te preocupes, dice, tú vas a lograr lo que tú quieras en tu vida y tú vas a estar conmigo, o sea, tú vas a estar conmigo, entonces, y tú pronto estarás conmigo, o sea, en el sentido de pronto yo me desperté llorando, me acuerdo chiquito, dije a mi abuelita, y fue a abrazar a mi abuelita, hey, abuelita, yo ya me voy a morir porque soñé con Jesús y el Espíritu Santo y me dijo que pronto iba a estar con él, ¿no? Y que mi vida iba a salir muy bien y todo, entonces, y me dice, no, es que sus días para ellos son diferentes a nuestros días, ¿no? Te puedes ir pronto, pero pues pueden ser muchos años tierra, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Entonces ya me tranquilizó mi abuelita y ya me dice, ¿sabes qué? Dice, ya ni yo que estoy en la iglesia he soñado con el, ¿cómo se llama? No sé si es el divino, no. No, me acuerdo, les voy a poner aquí el nombre, pero lo ponen los jueves en la iglesia en México. Okay. Uh-huh. Y tuve ese sueño muy bonito. México, sí, yo también tuve una experiencia espiritual bastante linda en México, porque también estaba frente al Santísimo. El Santísimo, ese. Ahí ya ese, nos acordamos. Ya te lo sabías si no me querías decir. Estaba frente al Santísimo y siempre que estoy frente al Santísimo, sí, sientes una paz casi que instantánea. Y pues como que me nació en ese momento empezar a abrazar a las personas. Y empecé a abrazar y habían personas mayores de edad y eso fue en México, ¿no? Y pues como que abracé a una persona ya pues mayor, ¿no? Y no sé, como que ella necesitaba ese abrazo porque me lo dijo y empezó como a llorar, pero ese llanto de que purifica el alma. Y me empezó a agradecer que como que yo era un ángel en ese momento para ella. Y yo, wow, o sea, y yo me sentía como tan llena de amor. Y luego como que pasó otra persona y ella acaba de perder a su esposo. Y lo extrañaba muchísimo. Entonces como que también se desahogó y así. Y no sé, salí de ese lugar como sintiéndome como tan bonita herramienta de Dios en ese momento que, no sé, como que ellos le decían a mi mamá como gracias por permitir que eso pasara, ¿no? Y pues como que fue Dios porque pues fue algo que no pensé hacer, o sea, uno usualmente va a orar y pues ya, pero en ese momento como que pasaron todas estas circunstancias y me di cuenta que las personas que estamos más conectados de lo que creemos, o sea, que nuestro dolor también va a sentir. Y pues lo tomé como una experiencia espiritual porque fue bastante espontáneo en ese sentido. Y porque después de eso me sentí muy bendecida y que bendecía a los demás en algo tan simple, ¿verdad? Porque a veces es tan simple como escuchar a alguien y uno cree que tiene que cambiar el mundo, no sé, conquistando un país o algo así, pero a veces empieza con la persona que está al lado. Es una frase que empieza con el patio trasero de tu casa. Sí, y ya después ves el del vecino. Exacto, y después el otro vecino y toda la ciudad. Pero así empiezan las revoluciones. Pero pues sí, yo lo tomé como una experiencia espiritual. La recuerdo mucho, siempre regreso a ese momento. Momentos cuando me siento, no sé, un poquito triste o quizás desconectada, como que esa quedó en mi core memory. Ah, súper, qué padre. ¿Y qué le dirías? Y en México. Y en México, ¿eh? O sea, es que tú eres mexicana. De corazón. Pero colombiana también de corazón. Ah, sí. Oye, ¿qué le dirías a una mujer que hoy tiene miedo a empezar sola? O sea, empezar sola, ¿en qué sentido? ¿Aquí en otro país? O sea, como a una mujer que se quiera... ¿Venir para acá? Pues... O no nada más para Canadá, algún otro país que salga de su... Oh, ok, o sea, que quiera ir y empezar una nueva vida, pues que crea en ella misma y que confíe en que las cosas se van a ir desarrollando y sobre todo que confíe en la persona que se puede llegar a convertir. Súper.
Excelente. No, pues muchísimas gracias. Estamos ya casi llegando al final de este lindo episodio, Paula. Ok. ¿Algo más que tú quisieras agregar? No, pues gracias por la oportunidad de tenerme aquí y pues las personas que quieran iniciar su camino financiero, pues pueden sentirse libres de no solo contar con una persona profesional, sino también con una persona que de corazón los quiera ayudar. No, muchísimas gracias. Oye, ¿cuáles son tus redes sociales? De hecho, las vamos a poner en el cajón de comentarios, pero si las quieres compartir para que salgan aquí. Sí, claro, en WhatsApp, en Instagram como Pau Mendoza M. Y, también ahí está conectada Mendoza Strategic Wealth, que es donde comparto toda la parte financiera. Y pues en la personal ustedes pueden ver que también comparto mi vida personal y cosas chéveres, como el podcast de Víctor Santana. No, ok, excelente. Pues muchísimas gracias, Paula, por estar aquí, de verdad, de todo corazón. Gracias. Y si ustedes quieren saber, digo, esta fue un poquito más de su vida y todo, pero si quisieran saber más acerca de los seguros, más a detalle, cómo funcionan y todo eso, no sé, la podemos volver a invitar y que nos explique un poquito más a fondo de ciertos productos que nos puedan ayudar a todos, ¿no? Por supuesto, estaré encantada de servirte. Gracias, No, Víctor, por ese gracias espacio. a ti. Pues nos estamos viendo y no dejen de apoyar el canal, YouTube, las plataformas de podcast. Suscríbanse y vayan a seguirla también y hagamos que esto crezca todos juntos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de tu podcast y tu historia que vende.